Pasamos a la siguiente conferencia. Entonces, en esta parte, esta conferencia va sobre todo a hacer un repaso sobre el trabajo de la Unión Europea y hacia dónde se encamina, cómo ha tratado o cómo está tratando de unificar la información y promover la unificación. Cada vez apoca menos dinero y veremos a ver si terminamos en algo, pero bueno, hasta ahora ya va habiendo resultados. Como comenté antes, bueno, se sabe, el sector marítimo de la Unión Europea, o marino de la Unión Europea, está muy compartimentado y las actividades pues, son fundamentalmente sectoriales. Por un lado está el transporte, está la pesca, están los aerogeneradores, la extracción de áridos, la extracción de hidrocarburos, los cultivos, las industrias que se establecen en la costa, las zonas de minas, la polución producida por la agricultura intensiva, con los abonos, etcétera. Hay otros intereses políticos, que son los de la zona económica exclusiva, que todos los países están tratando de extenderla al máximo. Inicialmente había una definición que llamaban plataforma continental en vez de zona económica exclusiva. Está desde el punto de vista geológico mal definido, desde el punto de vista legal, pues considero que debían cambiarle el nombre. Entonces ahí hablan que el extremo de la zona económica exclusiva sería, primero se habló de los 200 millas y luego del punto donde llegan los sedimentos de los continentes. Eso está muy bien porque nos quedamos sin mares abiertos, independientemente que aquí chocamos todos. Yo sé, en muchas conferencias, cuando hablo de la zona económica exclusiva española, cuando a la gente le pregunto o explico que España limita al norte con Francia, con Gran Bretaña, con Irlanda, al oeste con Portugal y al sur con Marruecos, con Argelia, con Túnez, y al este con Francia e Italia, todo el mundo pone la cara muy rara, pero es que esa es la realidad. Y además están mal definidas, no están definidos todos esos límites, ¿no? Y ahí hay unos problemas serios políticos, porque siempre hay recursos que van apareciendo cada vez más, como decía anteriormente, en zonas más profundas cada vez se puede explotar más los hidrocarburos. Y luego pues hay otros intereses y preocupaciones, el medio ambiente, las construcciones en la costa que modifiquen la dinámica, la energía eólica que cada vez hay más planes y la planificación de uso del medio. El medio ambiente es una cosa que hasta ahora se ha hecho poco caso, pero que cada vez más, así nosotros nos quejamos de que los franceses nos envían su porquería por el Mediterráneo, nosotros se la devolvemos por el Cantábrico, soltamos restos en los cañones submarinos que van a parar a Portugal o llegan a otros sitios, incluso pues nubes de gases o nubes de porquería que van del sur de las refinerías nuestras hacia el norte de Europa, etcétera, etcétera. Esto es un mundo interrelacionado, esta pelota está en continuo movimiento y se mueve más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, si tratamos de unificarnos todos, sea políticamente la Unión Europea o no, no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo para gestionar todo. Entonces, falta información compartida y armonizada y faltan políticas comunes. Es lo que la Unión Europea se empezó a dar cuenta. Y por otra parte, el incremento de actividad humana pues está dando estos grandes problemas que comentaba. Ya afecta a los ecosistemas, conflictos de usos, y es necesario hacer un planteamiento integrado para la toma de decisiones y para las planificaciones. En el 2006, la Comisión Europea edita el Libro Verde, que se titulaba Hacia una futura política marítima de la Unión, perspectiva europea de los océanos y los mares. Afortunadamente empezaban a pensar sobre todo la gente del norte, en los temas marinos. Es una pena que España fuese un poco tardía en esto, cuando somos una península y 3 archipiélagos y tenemos más costas que nadie y muchos intereses en la costa, además. Entonces, el resultado fue la iniciativa esta de la política marítima integrada de la Unión Europea, que es un objetivo, no es un instrumento. Es decir, se pretende tener una política integrada. No se trata todavía de que fuera un elemento legal o un instrumento para trabajar. El objetivo, pues, que fuera el marco para la sinergia de las políticas sobre mares, sobre el uso de los mares y los océanos, y evitar medidas ineficaces, gastos innecesarios por reiterativos y conflictos de uso. El responsable del seguimiento es la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca, la DG Mare, y las otras direcciones generales deben considerar la política marítima integrada siempre que hagan algún tipo de desarrollo, intervención y demás, sobre todo de medio ambiente, industria, etcétera. Tienen que considerar que los mares los tenemos ahí al lado. Y efectivamente es donde va la porquería de toda Centro Europa. Entonces se propone también una estrategia para que las inversiones en observación marina pues aumenten, se desarrollen más y se hagan de una forma coordinada.
El eje central de la estrategia, la Red Europea de Observación e Información del Mar, se define MODNET, que posteriormente, a partir del 2007-2008, pues lanza una serie de iniciativas que veremos ahora para empezar con estudios sistemáticos de unificación, armonización y de cartografía, de bases de datos, etcétera, para tener una información completa y armonizada de la Unión Europea y sobre todo aprovechar todas las investigaciones que se hacen, ponerles en un solo sitio y que se pueda recurrir a ella cuando hace falta información. Desgraciadamente, la mayor parte de las veces, casi todos hemos tenido que recurrir a información de los Estados Unidos, que son los más organizaditos, y la Unión Europea está muy dispersa. Entonces, con estas actuaciones pretende desarrollar que la Unión Europea tenga su propia política y sus propias informaciones. En el 2007, el Libro Azul, que titula Una política marina integrada por la Unión Europea, pues propone una política marítima con enfoque intersectorial, es decir, que no cada sector no haga sus propios estudios, la pesca o la industria o los temas de cultivos, etcétera. Y promueve el desarrollo de un atlas europeo del mar. Entonces, pues debido a la incomplejidad del medio marino, como hemos visto antes, la Comisión Europea requiere información sobre el medio marino y especialmente los hábitats del fondo, pues son una parte integral y sobre eso es lo que nos está afectando a la salud y lo que nos afecta al desarrollo. Con planteamiento sectorial y temático es insuficiente. También agiliza, promueve y fuerza que las comunidades de investigación y de científicos pues tienen que trascender los sectores específicos en los que se mueven y deben trabajar de forma coordinada y multitemática. Entonces los hábitats, pues dice, claro, están relacionados con batimetría, con la geología, con la temperatura, con la iluminación, la salinidad, las corrientes, con los aportes continentales, con la polución, que hasta entonces pues ha habido estudios, hasta estos años los estudios eran bastante locales, bastante restringidos, sin considerar a veces muchos de estos elementos, y dependía de la zona del norte de Europa, del sur o del este, incluso qué elementos se consideraban. Las iniciativas sectoriales vinculadas a la política marina integrada pues son la Dirección General de Investigación e Innovación, desarrolló en el 2008 la Estrategia Europea para la Investigación Marina y Marítima, trata de establecer una mayor eficacia y calidad de investigación y respaldar la legislación con una mejor legislación que está haciendo sobre las áreas marinas sobre una base de una mejor ciencia, más completa y considerando que la socioeconomía marítima, el aumento de la presión humana, el cambio climático y el aumento de competencias de uso del medio debe ser considerado no solamente aquellos elementos o aquellos factores ambientales exclusivamente o físicos. Y la Dirección General del Medio Ambiente en 2008, con la Directiva Marcos sobre la Estrategia Marina, pues pretende obtener el objetivo es conseguir un buen estado ambiental de los mares para el 2020. El objetivo es evitar un deterioro y conseguir una recuperación de los ecosistemas, si es posible. Reducir vertidos, eliminar polución y favorecer la biodiversidad, etc. Aquí quiero hacer un inciso, o que veamos, como digo aquí, Europa desde otro punto de vista. Los que trabajamos en el medio marino miramos la zona marina que tiene sus colorines o no tiene sus colorines, es todo azul, y nos olvidamos de lo que es el continente. Y si vemos el continente, las zonas emergidas, pues las vemos con su topografía que es muy mona. Esto es un mapa geológico europeo, 1.000.000 del geológico y minero, y como se puede ver, no solamente estos colorines diferencian litologías, como se puede ver, cambian mucho de unos sitios a otros, pero es que además, lo que comentaba inicialmente en cuanto a las diferencias entre el norte y el sur de Europa, el límite de la plataforma continental en el norte de Europa viene por aquí, a los 200 metros más o menos. Cuando llegamos al sur de Europa esto se estrecha y nos quedamos sin plataforma continental. Esto tiene importancia una importancia muy alta en cuanto a los hábitats, ya que evidentemente cambia mucho porque tenemos las plataformas del norte contra las plataformas del sur, ambiente, dinámica, corriente, aportes de ríos y tipo de fondos muy diferentes.
Los márgenes del norte y los márgenes del sur, evidentemente, son también bastante diferentes. En los márgenes del sur abundan los cañones, zonas importantes de deslizamientos, cuando en el norte apenas hay cañones, en esta parte externa, pero el Mediterráneo es rico en zonas de cañones, rico en zonas de afloramientos volcánicos. Y luego hay una variación climática importante del norte a sur y una variación geológica. Entonces, a grosso modo he trazado 3 o 4 principales zonas de tipo climático, no las defino, sino que son zonas diferentes. Esta es una zona glaciar, periglaciar, esta zona es una zona intermedia, templada y bastante más templado a caliente, aproximadamente. Evidentemente esto repercute tanto en la vegetación de las zonas continentales como en el desarrollo de los ríos, como en los sedimentos, en la erosión y demás que van a parar al mar. Por otra parte, la temperatura de las aguas también cambia y el volumen de sedimentos que va también cambia. Pero además hay una variación geológica importante, que hasta ahora solo se hablaba de zonas, y en los hábitats se habla de zonas de rocas, de zonas de sedimentos. No es lo mismo que tengas un continente, un soporte de sedimentos que provengan de la erosión de un macizo metamórfico, de un macizo calcáreo, o que sea una zona como pasa en el centro de Europa, que no deja de ser una especie de gran río relleno, y esto es un gran delta que formaría la parte del Mar del Norte. La litología también de las Islas Británicas, Irlanda y esta parte central de Francia cambia también. En la zona norte de los Pirineos son zonas también tipo calcáreo, deprimidas, con abundantes sedimentos. Esta es una zona calcárea en el Cantábrico, mientras que esta es una zona de tipo metamórfico. Y el Mediterráneo está relleno de cadenas montañosas calcáreas. Todo eso provoca, como he dicho, junto con los diferentes climas, diferentes materiales que aporten. No es lo mismo un tipo de arenas que otro, no es lo mismo un tipo de fangos que otro. No es lo mismo que salgan toneladas de sedimentos, como pasa en el centro de Europa, a que salgan sedimentos escasos y torrenciales y de forma irregular, como pasa en el Mediterráneo. Pues este es un factor que hasta ahora se había considerado poco y se sigue considerando poco. ¿Qué iniciativas están relacionadas con el plan de marítimo integral? Pues que hay que cambiar los estudios y los tratamientos en estrategias por cuencas, ya que cambian pues esos ecosistemas, la economía, la geografía, el clima, la actividad humana. Entonces se identifican más o menos 5, que son el Ártico, el Mediterráneo, Báltico, Atlántico Norte y Atlántico Sur. La iniciativa Interreg pretende financiada por los fondos del desarrollo europeo, pretende estimular la cooperación entre las regiones y que a su vez pues, se comience a trabajar de forma continua y armonizada. En el 2012, por eso la Comunidad Económica Europea edita el Libro Verde, donde ya hemos pasado de las directivas más o menos, de los marcar objetivos, a empezar a trabajar ya sobre un tema muy clarito, un instrumento, que es ir al conocimiento del medio marino para el 2020. Y de la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas. Ya se pasaría a trabajar en zonas más profundas y con un interés muy claro sobre la cartografía, que hasta ahora está dando vueltas viendo qué se necesitaba. En ese libro verde se analizan los progresos y se abre el debate sobre los intereses en el medio marino de los diferentes países y agentes y usuarios interesados. Entonces plantea la necesidad de conocer el estado pasado del medio marino, el presente y el posible cambio futuro. De ahí salen las estrategias, la estrategia marina que está en marcha, que cada país está preparando sobre el estado ambiental de sus mares. El objetivo para el 2020 en cuanto a cartografía pues es un mapa digital multiresolución continuo que incluya batimetría, geomorfología, geología, hábitats y ecosistemas. No sé cómo será el resultado, de momento lo que es batimetría y geomorfología va, y hábitats también va. La geología, este año en Monet, en la última convocatoria, es por primera vez considera la geología como tal, vamos, la segunda vez, pero es la primera que impone dinero en condiciones para poder hacerlo. Estas son las grandes cuencas o las regiones que se han identificado, que son evidentemente el Báltico, el Mar del Norte, el Valle de Vizcaya, Costa Ibérica, la Macaronesia, Mediterráneo Occidental, Oriental.
y entraría también el Mar Negro, que hasta ahora no se lo había considerado. Entonces, las actuaciones dentro del marco de este plan es integración y colaboración entre sectores y países. Sobre todo empezando porque sean conscientes en cuanto a vigilancia marítima, con la planificación marítima espacial e intercambio de datos sobre el medio marino, que es uno de los grandes problemas que tenemos no solo a nivel europeo, sino a nivel nacional en muchos de los países. Hay algunos donde la obtención y la organización de bases de datos, mejor dicho, la organización de bases de datos y su acceso está mucho más abierto y mucho más libre, y otros donde es francamente difícil saber ni siquiera qué existe. Y en ese caso estamos los españoles. En cuanto al intercambio de datos, pues el objetivo es eso, obtener y agrupar los datos del medio marino y crear una red de almacenamiento europea. Tipos de datos importantes: la hidrografía, la geología, la biología y la química. Ahora ya también la física, bueno, la física se está llevando a través de SIDATANET hace ya tiempo. Y el efecto previsto, lo que se pretende, es una mejora de la eficiencia pública y privada, abaratar costes y contener nuevas oportunidades de innovación y mejorar el conocimiento del comportamiento de mares y océanos que nos regulan el clima y nos regulan nos regulan nuestra vida. La actividad político-legislativa, pues respecto al Plan Marítimo Integral, pues el Consejo ha dictado resoluciones en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, o sea que se están dictando muchas conclusiones, pero afortunadamente esto va dando paso poco a poco y de forma lenta a que los países nos vayamos integrando y que haya un trabajo de unificación de esfuerzos y de unificación de organismos. En estos momentos casi todos los proyectos que está desarrollando en Monet o la Interreg, el mínimo son de 11 a 30 y tantos, 40 partners por proyecto, lo cual eso significa que cada partner es una universidad o un centro de investigación oceanográfica, etcétera. Como por otra parte se están agrupando diferentes organismos, como ha pasado en Italia, con lo que eran diferentes organismos dedicados al tema marino, que ahora se han integrado en uno solo y bueno, se van ajustando. Otros países como Francia tiene IFREMER, que lo coordina bastante bien. En España pues tenemos un poco de dispersión también. Cada uno es importante, pero hay diferentes grupos que a veces hace que se pierda la continuidad o se pierda potencia. Entonces se prevé, pues es eso, desarrollar y financiar estudios, seminarios, proyectos piloto como base para el desarrollo de estos proyectos. Veremos a ver si con la crisis económica en un par de años o 3 esto no se para. Por eso pongo aquí que se trabaja de momento. Los proyectos de Monet pues han ido encaminados a que sea este tipo de proyectos o este tipo de... ¿Cómo se llama? El European... El Monet es European... Marine Observation Data Network, sí. Que sea el punto único para acceso y obtención de datos del medio marino, donde vayan todas las observaciones de la Unión Europea y donde vayan las interpretaciones, los tratamientos, la difusión, o sea, los conocimientos de cómo se han hecho las cosas, de estas integraciones y lo que se han hecho y cómo se ha hecho cada uno de los estudios. Empezó siendo sencillamente una aglutinación y una coordinación, una armonización de informaciones de forma grosera y cada vez piden más. Ahora ya te están pidiendo cada vez que vas dando información los metadatos de cómo lo has hecho y los metadatos de cada uno de los trabajos, papers, mapas que has consultado. Con lo cual, poco a poco, eso cuesta mucho trabajo porque hay cosas muy antiguas, pero sí en un momento determinado se puede saber trabajos de hace mucho tiempo, quién lo hizo, cuándo lo hizo, con qué fechas, con qué calidad, quién es el responsable, dónde están los datos y qué tipo de datos tiene. Entonces se va avanzando en los últimos 10 años o menos, 6 años que yo estoy metido en estos proyectos. La verdad es que cada vez exigen más, pagan menos, pero se va consiguiendo obtener una base de datos adecuada. En el 2009 fueron las primeras acciones preparatorias y salieron unas llamadas para hacer unos concursos para hacer los proyectos de hidrografía, de geología, de física, química, biología y hábitat. En 2011, como la hidrografía
todavía quedaba pobre, vamos, la batimetría fundamentalmente, volvieron a hacer una segunda llamada para completar el suroeste europeo, y en 2013 han vuelto a hacer otra tercera llamada de otro concurso para volver a completar la información otra vez de la hidrografía, de la batimetría, ya con un grid, a ver si es posible, de 250 metros aproximadamente, de geología, que como he comentado antes, prácticamente en la primera convocatoria fue casi tierra y poquito más, de física, de química, de biología no pesquera, de hábitats, y por primera vez también se ha considerado las actividades humanas, cosa que es importante porque cuando se va cogiendo mapas, sobre todo de la zona centroeuropea, que tienen información bastante completa, la distribución de boyas, de parques eólicos, de tráficos, de cables submarinos, de pipelines, etcétera, es impresionante. Entonces es un elemento importante a considerar para cualquier cosa, no solo para el tráfico y para las actividades en el mar, sino como tema de interferencia a los hábitats. Con esto obligan a todos los proyectos estos a generar portales temáticos de las cuencas, una definición de estándares y de estructuras comunes, que se están haciendo unos reglamentos en cada uno de los proyectos, y el intercambio de información entre grupos temáticos para ir mejorando la información, ya que todo, por ejemplo, para los hábitats, toda la información de geografía y geología, física, química, biología, se está enviando a los grupos que luego trabajan sobre hábitats para que puedan hacer sus análisis. Y se están consolidando las directivas de ISPIRE, de información medioambiental, y se está reutilizando la información del sector público, lo cual pues es bueno para todos. Y esperan que a finales de 2014 haya un mapa digital de todas las aguas europeas con una resolución media. Ya hay un portal que está funcionando, que está sacando de Monet, que está empezando a tener la información acumulada. Entras a veces y no sale nada, otras sale algo, otras no funciona muy bien, pero bueno, ese es uno de los problemas que existe, porque el tema informático se lleva bastante dinero y los proyectos hasta ahora no han dedicado mucho dinero ahí, y sobre todo quién mantiene esos datos y dónde se ponen, que todavía no está muy claro. Entonces, la idea para la Unión Europea para el futuro son proyectos limitados en el tiempo y que sean procesos continuos y sostenibles. Por tanto, resultados actuales: necesidad de información y actuaciones transnacionales, intersectoriales y multitemáticas. O sea, todo el mundo pegadito, junto y a trabajar. Que la información sea continua, pueda ser continua o pueda unificarse. Y los mapas de hábitats, pues efectivamente, que aportan información esencial para gestionar mejor el medio marino. Resultados de los proyectos hasta ahora, pues de la llamada de Interreg 3 del Atlántico Noroeste, fue el proyecto Balance del Báltico, el proyecto MES, que cogió el Mar del Norte, y de Monet fue el proyecto USEMAP, que cogió parte del Mar del Norte y el Mediterráneo Occidental, y de Interreg 4, pues el proyecto MES Atlantic. Estos son todos los relacionados con hábitats. Aquí es una lista aquí de los proyectos del Balance, del proyecto de Bélgica, del MARGIS, del MES y del UX, del CIMAP, pero de los británicos. Entonces, las áreas cubiertas, el tiempo de cada uno, 3 años, 2 años, 6 años, la zona económica alemana, los alemanes esto se lo han pagado ellos y bueno, pues lo hacen muy bien y lo tienen muy detalladito. 3 años, año y medio, y los esquemas de clasificación pues vemos que es no estándar. En Bélgica son varios, en el MARGIS tampoco es estándar, en el MESI se utiliza el EUNIS, y en los británicos, como suele ocurrir algunas veces o bastante frecuentemente, pues tampoco son estándar. Niveles de aproximación de EUNIS, pues estamos en el 3, en el 5, el 5 o 6, claro, han tardado 6 años y tienen poca zona marina. En el MES están con el 3-4 y en el mismo que tienen los británicos, porque son los que han trabajado fundamentalmente en el MES: Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica y Dinamarca. Noruega no se ha integrado en este tema. La resolución de la batimetría, pues es muy poca resolución en estos casos, y media en el caso de MES. Y la resolución de la salida, pues esto, 200 metros, 150, 3 kilómetros y pico. Los alemanes los sacan en esta resolución, aunque la tengan mucho mayor. En fin,
Resultado del proyecto Balance, pues aquí está el Báltico con una gran densidad de información y su clasificación IONIS muy completita. Estamos hablando de que eso es plataforma continental, pues, básicamente, un fondo poco somero. El proyecto USEMAP integró lo del Báltico, lo del Mar del Norte, el noroeste de Irlanda y el Mediterráneo. Estos son los resultados de las diferentes características regionales del Báltico, del Mar del Norte y del Mediterráneo en cuanto a los límites de las zonas, los límites de los umbrales, que en cada sitio, como se ve, son bastante diferentes. Utilizando los mismos colorines, pues los del Báltico prácticamente son muy someros. En el Mar del Norte viene a ser muy parecido al Báltico entre lo que cabe, porque es somero, y cuando llegamos a alta luz, pues es adiós muy buenas. Eso es un problema, ya no quieren saber más. En el Mediterráneo es justamente al revés. Las zonas profundas hay poca información, pero son las que más abultan. Y claro, las zonas costeras, fue la discusión que yo tuve bastante, que discutí bastante con unos colegas del norte, no les entraba en la cabeza que éramos así estrechitas las plataformas y que esta clasificación tan bonita que sacaban ellos, nosotros aquí no podíamos hacer nada de eso. Y que además la información del Mediterráneo occidental en cuanto a batimetría es absolutamente pobre, pero absolutamente pobre, deficiente en toda la zona profunda. Se está rellenando por parte española, se rellenó con el proyecto SPACI, con el proyecto de cartas de la Secretaría de Pesca, se está haciendo multiad. Los franceses lo han hecho localmente en esta zona por el Golfo de León, los italianos apenas tienen, y el mar y esta zona se la han hecho los franceses, pero esta otra zona, absolutamente profunda, es un desierto de información. Y el penúltimo IEPCO, más vale no mirarlo, porque según eso está lleno de pequeñas colinas de 30 metros de altura, cosa que es absolutamente falsa, porque por donde hay perfiles de multiad el fondo es plano. Entonces corta todas las colinas y corta todo lo que se han inventado. Más vale las líneas grandes que tenían antes. Este es el portal de USEMAP, unos portales de Monet, donde se está acumulando información. Estos son los mapas de hábitats que ya se han integrado, y este portal se puede consultar. Esta es la información que existía hasta el momento con USEMAP y con Balance y demás, integrada. Esto es lo mismo en cuanto a las zonas biológicas. Y luego existe un problema muy importante para la armonización, puesto que el continente pues, es bastante estiradito, bastante ancho, y nos encontramos que con la variación latitudinal pues, varía la temperatura, la salinidad, la luz. Eso hace, lo que comentaba al principio, que las clasificaciones sean difíciles de llevar adelante y sea difícil hacer una variación, una cosa continua. Por otra parte, la variación de la cuadrícula representativa de los grids, cuando se hace la batimetría, o los grids de batimetría, o se hacen los grids para calcular la distribución de sedimentos y demás, pues no son continuas. Para tener una superficie aproximadamente igual, en el norte, en el Mediterráneo, se utilizan un 0,0027 grados decimales, mientras que en el Mar del Norte hay que aumentarle una 10 milésima. 3/10 milésimas, o sea, tiene que ser el 0,03, lo cual hace que muchas veces cuando crees que todo el mundo ha trabajado bien, lo juntas y se pega de bofetadas, no encaja. Entonces hay que volver a recalcular, a reproyectar, etc. Otros problemas añadidos a la armonización, que parece muy fácil, coger mapas y documentos y ponerlos todos seguidos. Con esto llegamos al proyecto MES, que es el último hasta el momento que, en cuanto al MES Atlantic, perdón, a la organización y al desarrollo de estos de mapas de hábitats. Entonces, este proyecto, que se ha financiado un 65% con los fondos europeos, está en la prioridad 2, que es la protección, reforzamiento, el mantenimiento del medio ambiente costero, y se ha diseñado para aprovechar y extender los resultados del MES del norte a la zona del arco atlántico, para ver si por lo menos unificamos toda Europa. Y se trata de producir un mapa armonizado del arco atlántico. Se inició en el mayo del 2010 y finaliza ahora en noviembre del 2013. Entonces, las áreas de estudio son estas, comprenden desde el norte de Irlanda hasta el estrecho de Gibraltar, y se ha incluido, debido a que también participa la Universidad de Azores,
las Azores, que son un elemento curioso y fundamental aquí en el Atlántico, como se puede ver en el mapa batimétrico, pasan por la cordillera centroceánica por el medio y son elementos, las Islas Azores son unos hábitats muy particulares con unas condiciones muy particulares también, que en principio por política pertenecen a Europa, aunque el continente esté aquí. Las zonas económicas exclusivas que decía antes, pues este es el problema que tenemos, que existe, claro, la francesa, la británica, la británica que llega por aquí en medio y la irlandesa, que es el punto triple que se está discutiendo. Y entonces todo esto provoca que a veces al pedir información existan problemas. Aplicaciones de este proyecto: herramienta de planificación, un mapa base para el control y seguimiento de hábitats, sirve para el desarrollo de directivas, es un modelo, produce un modelo hidrodinámico, ayuda a la planificación de los investigadores y a la gestión pesquera. Y de momento esto es todo en cuanto a los problemas, a los proyectos de cartografía de hábitats de la Unión Europea.